Hola amigos de YouTube. Antes de comenzar con este vídeo, quiero dejar claro que este vídeo no es un ataque a la telebasura, y menos en un momento tan delicado de Mila. No procede. Ahora está pasando un momento difícil, así que mucho ánimo para Mila, porque antes que personaje es persona y le deseamos una pronta recuperación. Ahora vamos a ver cuál es el problema con su apellido. ¿Qué tienen en común Don Quijote, Pedro Jiménez, México o Texas? Pues que solo un ignorante pronunciaría Don Quixote, México, Texas o Pedro Ximénez, y vamos a ver por qué. Todos los que veáis mi vídeo os habéis educado pronunciando México correctamente, Quijote, Texas, y algunos prefieren decir que llevan tejanos en vez de vaqueros, pero no se le ocurriría decir que llevan texanos. Entonces, ¿por qué Quijote, México, Texas o Pedro Jiménez se pueden escribir con X? Bueno, la teoría completa me la voy a ahorrar, pues este vídeo no es una clase de fonética y fonología históricas. Sin embargo, debo decir que hay una cosa que se llama cambio fonético. Esto es que un sonido que en un momento de la historia de su idioma tenía unas características por diferentes motivos, pasando el tiempo cambian estas características de tal manera que acaba pronunciándose de otro modo. Por ejemplo, cómo se pronunciaba 150 años atrás. Este cambio no tiene un límite claro. No se puede decir que el 31 de diciembre de un año una palabra se pronunciaba hoyo y el 1 de enero del año siguiente se pronunciaba osho, sino que los cambios se producen primero en núcleos de población concretos, normalmente también son cambios asignados a grupos poblacionales socioeconómicamente marcados, pueden surgir en clases pobres, ya que no todo el mundo tenía acceso a la misma formación académica o a una movilidad amplia por la geografía española, o puede surgir también de una clase alta, como una moda que se extiende por imitación al considerar que tiene prestigio. De estos núcleos, ya sean pobres y desprestigiados o de clases altas y prestigiadas, de estos núcleos irá extendiendo la innovación hasta ocupar gran parte de la población hablante. Para ello debe pasar algo muy importante, que tenga éxito dicho cambio. No todas las innovaciones tienen éxito. Os pongo un ejemplo. Murciélago es la forma innovadora. La etimológicamente correcta es murciégalo, pero hoy en día esta es la socialmente marcada, la mal vista, la que no tiene prestigio. Y eso es porque la innovación tuvo éxito, se extendió y es la socialmente aceptada hoy en día. Yo mismo comprobé en Cádiz, siendo profesor allí, cómo en el mismo pueblo y con la misma edad y en el mismo centro educativo había pronunciaciones distintas. Tenían que ver con el nivel socioeconómico y con el entorno vital en el que se movían los alumnos. Este centro, en Chiclana de la Frontera, tenía pronunciaciones en algunos casos similares o idénticos a los de Sevilla ciudad. Y como digo, tenía que ver si venían de un centro o de otro, de un barrio o de otro. Y todo, como digo, sin salir de la misma ciudad. También hay que tener en cuenta que aunque el cambio, la innovación, llegue a ocupar la práctica totalidad de hablantes, a veces se mantienen formas previas, formas anteriores. Por ejemplo, la mudez de la H inicial en español puede ser una evolución. Sin embargo, a pesar de que hoy en día es completa en gran parte de la geografía y estratigrafía social, hay zonas en las que todavía se pronuncian algunas H iniciales. Y eso es un resto medieval que ha perdurado en la zona occidental de Andalucía y en Badajoz especialmente. Pues bien, de este modo, centrándonos en la pronunciación exclusivamente, debéis saber que nuestro sonido de la J no se pronunció de un modo generalizado. No se pronunció J hasta el siglo XVII. Este sonido es una evolución, es decir, es un cambio dado en el tiempo de otro sonido previo que actualmente no se pronuncia.
y que es similar al de la sh inglesa, pero pronunciado más en la parte de atrás de la boca. Así, mujer, justo antes de pronunciarse como hoy, se pronunciaría musher, pero esto duró poco, entre finales del siglo XV y el siglo XVI, más o menos. Justo antes, durante toda la Edad Media prácticamente, se pronunció mujer, y si siguiéramos hacia atrás, hacia el periodo visigodo, tuvo que pronunciarse mujer, y antes mulier, y de este modo hemos llegado al latín mulierem, no necesariamente mulierem con M, pues la M final parece ser que no se pronunciaba, así que sería muliere. Así pues, para ir avanzando hacia el caso que nos ocupa, el del apellido de Mila Jiménez, lo primero que deberíamos tener claro, y que creo que ya lo tenemos, es que los sonidos cambian con el paso del tiempo y a veces el cambio tiene éxito y se extiende. Pero entonces, ¿por qué pronunciamos la X como J y no como X en estas palabras? Ahí el meollo. La explicación, creedme, es sencilla. Veámoslo. ¿Os acordáis de lo que acabo de decir? Que en el siglo XV y XVI se pronunciaba musher. Pues bien, esa palabra se escribió con G o con J de un modo más o menos fijo hasta el siglo XV. Hasta ese momento se pronunciaba aún mujer, pero al pasar a pronunciarse musher, se empezó a usar la grafía que se utilizaba para ese sonido, el que se parece a la S inglesa. Y esa grafía, esa letra para ese sonido era la X. Es la X que vemos en Quijote, México, Jiménez o mujer en aquella época, aunque en cada caso tenga un origen distinto el sonido, pero es el sonido que ya se daba. Y este sonido que en el siglo XVI sabemos que era sh, es el que pasó a ser el que ahora pronunciamos J, y escribimos con J en gran parte de la hispanidad. Pero, ¿cuándo pasó a pronunciarse como J y a escribirse con la letra J este sonido? Para entender este paso, que vamos a explicar ahora mismo, es fundamental entender que las grafías, las letras, cambian más lentamente que el sonido que representan, y hasta el siglo XVIII, además, son más tanteos que grafías fijas. Es cierto que la tradición, es decir, el uso continuado desde el latín de un sonido, fija algunas grafías, pero siempre puede haber variaciones, casi siempre por confusión al cambiar el sonido. En ese caso, la X de Quijote, México, etc., siguió usándose cuando el sonido pasó de la sh a la j. Y esto fue así hasta que la Real Academia Española, con la publicación de la ortografía, decidió que esa grafía, la letra X, se iba a reservar para un uso exclusivo, como representación del sonido del actual X, que solo estaba presente en cultismos. Solo desde entonces las palabras con X serían pronunciadas como la actual X. Se había asignado a un sonido una letra que había sido asignada a otro sonido distinto hasta ese momento. Claro, lo que estoy diciendo no resuelve nada, pues México o Jiménez se escriben con X. Por tanto, según lo que estoy diciendo, deberían pronunciarse como X, pues es lo que decidió la Real Academia hace casi 300 años. Y si se pronunciaba como una J, la Real Academia dijo que se escribía con J, pero eso vemos que no es así, porque pronunciamos J pero escribimos con X. No ocurre eso, porque resulta que algunas palabras se han quedado en una forma fosilizada. Es decir, tienen formas gráficas previas a la creación de la Real Academia Española.
y se han mantenido así por una pura cuestión de tradición. Es el caso de Pedro Jiménez, de México, de Texas. Pues son palabras que se escribieron así, con X, cuando esa letra todavía representaba el sonido de México. Sonido que evolucionaría a México a lo largo del siglo XVI. Y esa forma de escribirlas se han respetado, a pesar de que esa letra ya no representa el sonido que entonces representaba. Jimena, Jimeno, Jiménez. Son palabras que, aunque el origen etimológico de su sonido no sea el mismo que el del sonido en la palabra mujer, las escribimos con G o con J porque la letra asignada a ese sonido. Nos da igual el origen del sonido, pero ya se pronuncia así y se escribe por tanto con G o con J. Siempre las debemos pronunciar igual, pues en el caso de que las veamos escritas con X en vez de con J, ya sabemos que es por una cuestión de tradición, de una tradición multisecular, por una fosilización. Debemos pronunciarla como J. Así que, por la vergüenza, tengo que reconocerlo, que me produce que en ese programa donde hay universitarios que ellos se dirían que son de letras, repito, la vergüenza que me produce que estos universitarios pronuncien mal Jiménez, pues me obliga a hacer esta pequeña defensa de nuestro hermoso idioma. Y más teniendo en cuenta que en ese programa hay filólogos como Jorge Javier. Como curiosidad, diré que si México o Mexica se escriben así ya desde antes de que el sonido evolucionara a J, es porque cuando los españoles llegaron a tierra firme y aprendieron los nombres de los pueblos y ciudades de allá, escucharon que el pueblo mexica existía. Y no se pronunciaba Mexica al modo actual de la X, sino que se pronunciaba de tal forma que los españoles identificaron el sonido con la española sh. Al poco tiempo se generalizó la pronunciación fuerte, la del actual J, y como estas eran palabras incorporadas totalmente al español, pasaron a evolucionar como el resto de palabras que tenían ese sonido. Por tanto, pasó a ser de Mexica a Méxica y la ciudad de México a México. Pero la grafía se mantuvo igual. Amigos de YouTube, espero que os haya resultado interesante este vídeo y si queréis saber más de la lengua española, de su historia, si queréis conocer alguna curiosidad o que os resuelva el misterio de esa curiosidad, solo tenéis que preguntarme. También quiero comunicar que he creado un canal de Discord y un grupo de Telegram para personas que quieran compartir sus conocimientos y que quieran también consumir conocimientos de otras personas. Está recién creado y está ansioso de recibir ahora mismo estos grupos, pues, personas que tengan estas inquietudes. Tengo que decir que para aquellas personas que quieran desarrollar o profundizar estos conocimientos acerca de la evolución de los sonidos y de las grafías en el español, pues les recomiendo esta obra, que es una guía concisa, es una guía que no se deja ningún cabo suelto y que deja muy claro, por su sencillez en la exposición, la evolución, desde el latín hasta el español actual, de todos los sonidos y de todas las grafías. Es de Manuel Ariza Vigueras, profesor de la Universidad de Sevilla durante muchos años, y este libro fue publicado póstumamente. Y bueno, yo fui alumno suyo los últimos años de su carrera universitaria y bueno, pues yo asistí un poco al final de la redacción de este libro. Él me pasó algún capítulo antes de que se publicara el libro para que yo pudiera consultar unas dudas que tenía, lo cual le agradecí y le agradezco todavía que hiciera. Y nada, pues os recomiendo ese libro. Y si queréis saber curiosidades más de Barra de Bar, están los libros de Lola Pons, llenos de curiosidades y alegrías de nuestra lengua, ¿no? Que nos hace sonreír cuando las leemos. Nada más, espero que nos veamos en el próximo vídeo. Un saludo.